Eh, contemplando nuestra Pascua, contemplando nuestra Pascua, como dice el texto ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué recordamos en estos días? ¿Qué recordamos? ¿Qué es lo que celebramos en esta fecha? ¿De qué hemos hablado nosotros? ¿De qué hemos reflexionado y enseñado durante estas 2 semanas? ¿Cuál ha sido nuestro tema de reflexión? Hemos querido centrarnos, o he querido centrarlos en sus pensamientos y por supuesto también los nuestros, más allá de lo que estamos sufriendo y viendo en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, y tengo la profunda convicción de que nuestra única esperanza, nuestro único punto de reflexión, nuestro único centro es la persona, la obra y la palabra del Señor Jesucristo. Estos días de Pascua, como le llamamos, no se trata de hacer o no hacer algunas actividades, comer o no comer algunos alimentos. No, no se trata de comidas, de alimentos, de ayunos, de lutos. Esta Pascua, estos días de Pascua, no se trata de ver o de no ver cierto tipo de películas tradicionales. No, porque efectivamente el cristianismo bíblico, el cristianismo real, no se trata de legalismos, de prohibiciones por el estilo. Las Escrituras no definen ni manda a la Iglesia de Cristo a tener un fin de semana santo. No, nunca vemos en la Escritura tal determinación o instrucción a tener un grupo de días santos. Ni en abril, ni en marzo, ni en diciembre. No encontramos en la Escritura un mandato específico a guardar algún tipo de fiesta religiosa. No, por más que usted lo busque, no hay un mandato para la iglesia cristiana del Nuevo Testamento a que guardemos algún tipo de fiesta religiosa. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus cartas nos dice que no estamos llamados a guardar días de reposo, ni fiestas, ni tipos de alimentos. No, el cristianismo no es eso. El cristianismo no es un grupo de normas externas a guardar. El cristianismo no es una serie de reglas morales que debemos seguir o guardar. Estos días son tan especiales, este fin de semana es tan especial, u ordinario o corriente como cualquier otro día del año. Nosotros como cristianos celebramos a Cristo cualquier día del año y los que se congregan regularmente saben que es así. Como iglesia, nosotros proclamamos a Jesús Señor y Salvador cada domingo del año y usted es testigo de eso. Nosotros no esperamos estas fechas de Pascua ni de Navidad para hablar de Cristo, de su muerte y de su resurrección. No esperamos estas fechas para hablar de eso. La Iglesia Bautista de Conchalí predica el Evangelio las 52 semanas del año y durante todos los años de nuestra existencia. Nosotros no esperamos ningún día en específico para celebrar y para conmemorar al Señor Jesucristo. Ahora bien, como se nos manda en la Biblia, debemos proclamar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. También hemos querido
utilizar estas fechas para saturarnos de Cristo y de su Evangelio, ya que Pablo nos dice, prediquen el Evangelio en el tiempo que corresponde y en el tiempo que no corresponde, podríamos decir en otras palabras. Entonces hemos querido utilizar y aprovechar estas fechas para saturarnos de Cristo y su Evangelio. En estos días en que la mayoría del mundo, creyentes y no creyentes, en que la mayoría del mundo gira y vive alrededor de estos días feriados, entonces creemos que es idóneo y propicio para mostrar a Jesús y para hablar de Jesús. Yo tengo la esperanza que algunos de estos mensajes que hemos compartido en Facebook, en YouTube, que puedan verlo algunas personas no creyentes, porque queremos mostrar y hablar de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y sí, el Dios soberano, el Dios que gobierna este mundo y el tiempo, la historia, ha permitido Dios que durante casi 2 milenios exista una semana en la cual se puede conversar y hablar de lo que sucedió en un monte, en un pequeño monte de Jerusalén hace 2000 años. Entonces, sabia y oportunamente, nosotros queremos hablar de estos sucesos que cambiaron y transformaron la historia de la humanidad en su conjunto, antes de Cristo y después de Cristo. Y por supuesto también queremos hablar de estos sucesos que cambiaron la historia, el rumbo y el destino de nuestra propia vida. ¿De qué trata esta fecha? Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que recordamos? ¿De qué trata esta fecha? Usted responda una sola palabra, un solo concepto, el Evangelio. ¿De qué trata esta fecha? El Evangelio. Y obviamente usted no se quedará solo en el concepto y la palabra. ¿Qué proclamamos? El Evangelio. ¿Qué enseñamos? El Evangelio. Y esto es como lo resume, lo sintetiza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Así lo resume el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ustedes perseveran, por el cual asimismo el evangelio, si retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos. Por este evangelio le dice Pablo a los Corintios. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1. Que murió y que fue sepultado. 2. Y 3. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a sus lectores, a sus oyentes, les dice, recuerden el evangelio, el único evangelio verdadero que yo les prediqué a ustedes al principio, evangelio por el cual ustedes son salvos. Y este es el evangelio que yo les enseñé, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme en concordancia en las Escrituras, que fue sepultado, sepultura que es señal, que es evidencia que efectivamente murió y que no fue un síncope como algunos ignorantes históricos pueden decir. No, él murió y fue sepultado como consecuencia de esa muerte por 3 días
y que al tercer día Él resucitó. De eso trata esta fecha en específico. De eso trata cada domingo en la historia de la iglesia. Como ayer explicamos y les enseñé, el día que se hizo especial para la iglesia, para congregarse, para partir el pan, para recoger las ofrendas, fue el primer día de la semana. Aquel día que después se vino a llamar domingo, aquel primer día es el día en que celebramos. Así que, ¿de qué trata la Pascua? ¿De qué trata cada día del año? La proclamación del Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado como consecuencia de esa muerte y que resucitó al tercer día. Y si usted que se congrega en nuestra iglesia lo ha escuchado muchas veces, le preguntase a usted qué significa evangelio. Esta palabrita griega en un principio que se transliteró a nuestro idioma español, al latín y al español, significa buenas nuevas, buenas noticias. Y de eso trata todo día del año, en que Dios nos presenta la oportunidad a familias, amigos, colegas, compañeros, de darles la única buena noticia que cambia el destino, el rumbo, la vida de los hombres y de las mujeres. Y esa buena noticia es que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como evidencia de que Cristo tuvo victoria sobre la muerte eterna, espiritual y física. Hoy día en nuestros cultos familiares, espero que hayan tenido sus cultos respectivos como un día viernes especial para saturarnos del Evangelio de la palabra. Si usted leyó el texto correspondiente, bueno, ahí nos mostraba de manera muy breve, sucinta, porque el Evangelio o el texto de las últimas horas o de ese día es mucho más amplio, pero hablaba de este camino al Calvario. Mientras las mujeres lloraban, las multitudes lo observaban, Simón de Cirene le ayudó a trasladar el palo, la madera de la cruz, y finalmente él llega al monte de la calavera, al monte Calvario, es crucificado brutalmente por los soldados romanos al lado de estos dos ladrones, de estos dos delincuentes, y en eso queremos enfocarnos hoy día en su familia, en su culto familiar. Pero aunque hoy día hablamos de la muerte de Jesucristo, quiero enfocarme en algo que sucede antes de llegar a la cruz, precisamente horas antes de su pasión, de su tortura, de sus juicios, etc. Y le quiero invitar que vayamos a Lucas 22. Lucas 22. En sus Biblias, Lucas 22, por favor. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 dice así la palabra de Dios. Y saliendo se fue como solía el Señor Jesús al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Estamos en la última noche, después de la cena, después del discurso en el aposento alto, unos momentos, minutos, instantes antes de que Jesucristo fuese arrestado. Y él fue al monte de los olivos, sus discípulos le siguieron. Verso 40, cuando llegó a aquel lugar, al monte, a este huerto, les dijo: orad para que no entréis en tentación.
Y él, el Señor, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró con estas palabras. Padre, dice Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel en medio de esta oración, o al final de esta oración del Hijo al Padre. Se le aparece un ángel para fortalecer a Jesús. ¿Y por qué para fortalecerle? Porque dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, su transpiración, como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía, intensidad, sudor como gotas de sangre. Ahora vamos a ir al texto paralelo en Mateo 26, el Evangelio de Mateo 26, que nos entrega más detalles e información. Mateo 26. ¿Qué es lo que sucede en esta última oración de Jesús en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní? Dice Mateo 26, verso 36. Mateo 26, verso 36, nos dice aquí el subtítulo en nuestras Biblias: Jesús ora en Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Era un pequeño huerto donde habían olivos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Jacobo, comenzó a entristecerse el Señor, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo que nos dice también Lucas, que estaba en agonía, en intensidad, oraba de tal manera, tenía tal angustia y tal tristeza que cayeron gotas de sudor de su frente, tan gruesas, tan densas como gotas de sangre. 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, estén despiertos conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y esta es la oración de Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, hablándole al Padre. Después, verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar, estar despiertos conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez dice el evangelista que Jesús oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44, se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Si juntamos los dos relatos paralelos de Mateo, de Lucas y por supuesto también de Marcos, coinciden en que esa noche Jesús va a orar por última vez públicamente. Hay intensidad, hay tristeza, hay agonía, hay sudor en su frente como gotas de sangre. Algunos dicen que esto es solamente una metáfora para decir que su sudor era tan grueso, tan denso como gotas de sangre. Pero incluso hay especialistas médicos que han dicho que hay momentos de tal estrés en el ser humano, de tal agonía emocional, física y mental,
que los capilares que están debajo de la piel pueden llegar a reventarse, estamos hablando algo minúsculo, a reventarse, que hay oportunidades donde los médicos han visto cómo las personas cae su sudor por la piel, y es el sudor mezclado con gotitas de sangre. Pero esto sucede solamente en momentos de profunda agonía, estrés. De hecho, Getsemaní significa literalmente el lagar de aceite. Y es totalmente propicio y coincidente que ese lugar sea llamado de esta manera. El lagar de aceite es el lugar donde se ponen las aceitunas, el fruto del olivo, en una piedra y se pisan. Es como un molino de piedra que prensa las aceitunas de tal manera que derrama después el aceite. Y es precisamente en ese lugar elegido por el Señor Jesucristo donde su alma, su espíritu es presionado y comprimido de tal manera en su oración y su angustia que se derrama su espíritu y su alma en oración, como se exprime el aceite o el vino del molino o de la prensa de las uvas. Él está muy triste hasta la muerte, su angustia, la angustia que él está sintiendo esa noche, hermano y hermana, no tiene nada que ver con el temor físico o los tormentos psicológicos de la cruz, porque muchos hombres y mujeres posteriormente serían torturados, lapidados hasta la muerte por la fe en Cristo. Y ellos valientemente iban en rumbo a la hoguera, al circo romano, a las fauces de las fieras, para morir. ¿Por qué Cristo iba a acobardarse, como no lo hicieron sus discípulos posteriormente? Así que la copa a la cual iba Jesucristo a enfrentarse no es tanto el dolor físico, que iba a ser de tal manera en la cruz, el oprobio, la tortura, el rechazo de la gente, pero ese es un dolor que han sufrido otros creyentes en la historia. Hermanos, la copa amarga que él iba a beber estaba relacionada con algo mucho más sobrehumano y pesado que jamás ninguno de nosotros va a llegar a cargar. La copa que él iba a beber al otro día en la cruz y esas horas de sacrificio en la cruz es la ira de Dios contra el pecado. La copa frecuentemente en el Antiguo Testamento era símbolo de la ira divina contra el pecado. Si usted busca su concordancia y busca la palabra copa, va a ir acompañada la copa de la ira de Dios, la copa del juicio de Dios. ¿Sobre qué? Derramada la copa de la ira, la justicia, sobre el pecado de los mortales, hombres y mujeres. Y si usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, va a darse cuenta que la copa es símbolo de juicio, como lo puede ver en el Apocalipsis al final. La copa es lo que contiene la ira, la justicia de Dios contra o hacia el pecado de la humanidad. Y la figura es que esta copa desde los cielos se derrama la ira y la justicia de Dios sobre nuestros pecados. El autor de Romanos, que es el apóstol Pablo, nos dice en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, pecado, injusticia y desobediencia de hombres y mujeres como usted y como yo. Eso es lo que produce agonía en el alma y el espíritu del Señor aquella noche en el huerto de Getsemaní. Él, Jesús, va a tener que beber en la cruz completamente el juicio y el castigo de tus pecados y de mis pecados sobre Él. Eso es lo que Él humanamente está pidiendo, que pase de mí esta copa. No es que Él no quiera hacerlo.
es que Él contempla la magnitud de lo que Él va a sufrir y va a cargar en esas horas de juicio sobre la cruz. Recuerde que ya lo hablamos anteriormente en otros días. Las tinieblas descienden en esas horas, como lo pudo leer en el relato de Lucas, de Mateo o de Juan. Las tinieblas caen totalmente sobre ese momento en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre se ha separado, se ha apartado de su Hijo amado. Porque la santidad del Padre no puede tener comunión con el pecado que Él ha transferido y ha depositado sobre su Hijo amado. Lo dice más adelante en Mateo 27:46. El Hijo clama en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado, Padre? Dios, ¿por qué te has apartado de mí? La respuesta, aunque no está ahí, la sabemos. El Padre se ha separado del Hijo porque el Hijo, como dice Pablo en Corintios, se hizo pecado por nosotros para reconciliarnos a nosotros con el Padre. El Hijo se hizo pecado por nosotros. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y esa es la copa que Él sabe que Él contempla esa noche, que va a beber hasta la última gota de juicio y de ira divina. Es la copa que va a ser derramada sobre Él, como las aguas cubrieron a Jonás cuando cayó en esa tempestad, en las profundidades del mar. Jesucristo va a ser devorado por la ira de Dios, como Jonás fue devorado por aquel pez, juzgándole por su desobediencia. Ahora, en contraste, Jesucristo, en obediencia a su Padre, va a recibir la ira y la copa amarga. Eso es lo que cantamos nosotros estos días. Gracias, Cristo, porque habiendo sido yo objeto de la ira de Dios, ahora, por amor a los suyos, el Hijo está a punto de beber, de ser derramada sobre sí mismo la copa de la ira de Dios. Y eso quiero que reflexionemos con nuestras familias. Porque hermanos y hermanas, Jesucristo se sometió a esa copa de la ira, a esa copa amarga, que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ni tú ni yo vamos a beber. Porque para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos, ninguna condenación hay, ninguna copa amarga que beber, ninguna copa amarga será derramada, ninguna copa de ira embriagará nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso contemplamos la cruz como aquel momento en que Cristo murió por nuestros pecados y pagó el precio por nuestros pecados. Recuerde que Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Y aunque yo moriré físicamente, pero seré resucitado, yo iré a la presencia de Dios, porque esa copa de ira, esa copa de juicio, de la santidad y del juicio de Dios, ya fue bebida completamente por el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso Él dice, al final de su crucifixión, antes de dar su último suspiro y aliento, Él dice, consumado es. Es decir, Cristo bebió toda la copa de la ira por amor hasta los suyos. Ahora tiene sentido lo que durante estas 2 o últimas 3 noches yo les enseñé en Juan 13, versículo 1. Amó a los suyos hasta el extremo, hasta el fin. ¿Y cuál fue el extremo de amor por los suyos, por ti y por mí? Hasta tal extremo
que Él bebió la copa de la ira, de la justicia y del juicio de Dios por cada uno de los suyos. No todo el mundo será salvo. No todo el mundo son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo puedo entonces ser yo defendido por la cruz de Cristo? ¿Cómo podré yo evitar esa copa de ira, esa copa de justicia y de juicio divino? Bueno, por arrepentirme de mis pecados y por confiar y creer en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, o amigo y amiga que puedes estar escuchando, esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que celebramos y recordamos en estas fechas y durante todo el año. Por eso te invito a que reflexiones. ¿Realmente eres un hijo o una hija de Dios? Porque sabes que lo que nos debería llevar a reflexionar esta pandemia, este virus y este temor en algunos, este pánico en algunos y también en algunos que no están ni ahí con esto, digámoslo por su nombre. Pero lo que nos debería dar temor no es la muerte por este virus, ni la muerte de un ataque al corazón, ni la muerte por un accidente. No, eso no nos debería dar temor. Lo que nos debería dar terror es lo que sucede después de esa muerte física. Es la muerte eterna, la muerte espiritual, una eternidad separados de Dios. Eso es lo que nos debería hacer reflexionar este virus, esta pandemia, cualquier peste, plaga que ha vivido la humanidad. La muerte física no es el último enemigo. El último enemigo a vencer es la muerte eterna, es la condenación en el infierno, separados de Dios por la eternidad. ¿Cómo podemos evitar ese juicio eterno, esa ira eterna, esa copa de juicio eterno para aquellos que no creen en Cristo? Pues bien, arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. Porque cuando muramos físicamente será solamente el portal y el umbral para disfrutar la vida eterna y una eternidad en la presencia con el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En eso reflexionemos estos días, en el Evangelio, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que Cristo vendrá otra vez. Vuelvo a repetir, celebramos, recordamos y anunciamos que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Cristo ha resucitado para nuestra salvación y que Cristo vendrá otra vez para buscar a los suyos. Oremos. Padre Celestial, bendito Señor, yo te alabo, te glorifico y te agradezco porque Jesucristo, tu Hijo amado, bebió la copa amarga. Gracias porque Jesucristo voluntariamente y por amor, en concordancia a ti y al Espíritu Santo, bebió completamente la copa de la ira divina, de una ira justa en oposición a nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Cristo, tu Hijo, sufrió el juicio de nuestros pecados. Gracias porque si hemos creído en Cristo, Señor, una vez que partamos de esta tierra, de este mundo, no habrá condenación para nosotros, porque aquella condenación que yo merecía, Cristo la recibió y la sufrió en aquella cruz, en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Señor, solamente te puedo dar las gracias, contemplar tu gracia,
Solamente puedo postrarme en adoración, en humillación y en gratitud, porque Cristo, el Señor, murió por mí y resucitó por mí. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por estar ahí conectados, por estar atentos. Mañana temprano les volveré a compartir. No es una obligación que usted lo haga, no tenemos tal autoridad, pero sí le aconsejamos, le recomendamos que probablemente como lo hizo hoy, mañana sábado, reflexione con su familia en una porción de las Escrituras. De hecho, les estoy recomendando porciones cortas, breves, para que tenga tiempo de conversar, de reflexionar, de orar y de agradecer y de adorar por todo lo que el Dios Trino hizo por nosotros, por amor, por los suyos. Así que por favor le ruego, le animo, le aconsejo, le amonesto a que tome esa pauta, que ponga un himno conocido en YouTube, en Facebook, que cante con su familia. Alabe al Señor, lea la Escritura y reflexione sobre lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Después los voy a saludar a todos, que Dios les bendiga, un abrazo y que sean tiempos maravillosos para estar en familia y para adorar a nuestro Señor y Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.